Ya estás en Cine Secuencias, una coproducción del IMCINE y Canal 22. Dedicaremos este programa a la segunda etapa y final del rodaje de La Habitación. Un largometraje integrado por 8 episodios que suceden en una misma casa pero en distintas épocas y han sido filmados por 8 directores. En un programa anterior nos ocupamos del rodaje de los primeros 5 capítulos. En esta ocasión, los llevaremos al rodaje de los últimos 3 episodios. La Vigilia, que sucede en 1985, el día del terremoto. Dirigido por Alejandro Valle. La Muerte, bajo la dirección de Iván Ávila Dueñas, ubicado en 1994, en tiempos del asesinato de Colosio. Y La Evocación, dirigido por Natalia Beristain, que sucede en la época actual. ¡Corre programa! El proyecto de La Habitación inició en 2009 con la lectura del guión original de la escritora María Diego por parte de los productores de Machete. Eder Campos y Luis Salinas. Son diferentes historias que suceden en un mismo espacio en los últimos 100 años de México. Empieza en 1910, principio de siglo, en el Porfiriato, y termina en época actual. En la primera etapa del rodaje, durante el 2014, participaron los directores. Carlos Carrera, quien dirigió el episodio inicial titulado El Sueño, que sucede en 1910. Daniel Jiménez Cacho hizo su debut como director de cine con La Pesadilla, que se desarrolla en 1913. Carlos Volado fue el elegido para dirigir el episodio Duerme Vela, ubicado en 1928. Ernesto Contreras dirigió El Erotismo, título tentativo del episodio de 1946. Y Alfonso Pineda Ulloa, La Soledad y el Juego, que sucede en 1968, el día de la inauguración de las Olimpiadas. La dirección de fotografía de todos estos episodios estuvo a cargo del mexicano Guillermo Granillo. Como parte de la coproducción entre México y Polonia de La Habitación, el departamento de fotografía de los últimos 3 capítulos estuvo integrado por un crew polaco, bajo la dirección del cinefotógrafo Bogumil Godfreyow, con Agnieszka Celika como operadora de cámara. El sexto episodio de La Habitación, titulado La Vigilia, fue dirigido por Alejandro Valle y sucede en 1985. Casi toda la historia ocurre un día previo al temblor del 85 y, bueno, concluye con el temblor, si lo puedo decir. Se llama La Vigilia porque es una historia que ocurre la noche previa, es una especie de cuenta regresiva. Es la historia de un personaje y su historia empieza a transformarse a las 7:19 de la noche con la aparición de otro personaje en un evento muy fuerte. Pues platiqué con la escritora, que es María Diego, y me permitió desarrollarlos tanto como quisiera y pues sí se transformaron mucho los personajes. El personaje principal era hombre. En el guión original, Eva era Everardo. 9 versiones de la historia de María, hasta que quedó esta. Digamos, está Everardo, que vive en este departamento, y los vecinos son Blanca y Raúl, ¿no? Y entonces se crea esta relación y esta amistad entre bueno, ahora Eva y Blanca, ¿no? Blanca es una chava en problemas, no la lleva bien con su familia. Entonces se ha quedado sola, no tiene amigos, es adicta a las drogas y tiene una relación codependiente con su novio, esposo. La historia empieza en el 18 de septiembre. Es cuando yo hago contacto con mi vecina y entro a su casa un poco intrusivamente porque quiero pasar al baño. Termino en su casa más tarde por otras razones más fuertes y ella me ayuda a que yo esté bien antes de que llegue el temblor, del cual obviamente no tenemos ni idea. Vecina, está mi mujer aquí. Antes ves la vida de estos personajes que viven en la habitación ya dividida
la que antes era uno muy grande, ahora ya son 2 departamentos y son vecinas. En esta ocasión tenemos una habitación que se divide en 2. De un lado vive una nanita que es de un circo y del otro lado vive un psicópata y una drogadicta, se podría decir. Porque sabemos que los personajes se escuchan a través de la pared que los divide. Entonces, para mí es muy lógico que yo entré a mi habitación y la escucho cantando en el cuarto de la vecina. Se me hace fácil tocar y de alguna manera invado su espacio, entro. Y para él todo es un juego. Si te das cuenta, ese es como lo único que sé del personaje, es que le gusta jugar sucio. Tu tamaño, vecinita. ¿Sabe qué? Lo que usted y su mujer tengan no es mi problema. Y a mí lo que más me gusta es trabajar con los personajes, tanto en la escritura como con los actores. Esa es la parte que más me divierte de todo el proceso. Me gusta la sorpresa, ¿no? ¿De verdad? ¿De verdad? Un hombre. Tamaño, dices, es pura curiosidad, como que se pierde mucho, ¿verdad? Es pura curiosidad. Esa, no, quítalo. Se lo quito. ¡Acción! No fumo. No fumas. No. ¿Qué es este second day? The second. 601 era 606. Sí, no, son 6 y 1. Mira, nomás va a entrar, está poniéndose 6 y 1, vamos a filmar. En este episodio teníamos una situación que era el terremoto de 1985 y cuando lo estábamos tratando de diseñar junto con el director, buscábamos como la manera de, dentro de un lenguaje poético, poder contar algo que regularmente tratas de hacer con grandes efectos especiales y situaciones construidas cinematográficamente muy complicadas y queríamos hacer una cosa más contundente. Vamos en 1, seguimos en 1. 2. Ahí. Eva, vámonos. Parte del aporte de Polonia en la coproducción de La Habitación es lo correspondiente a los efectos visuales generados en computadora, que estarán a cargo de Radek Rekita. Exploramos distintas posibilidades y llegamos a este momento donde organizamos una secuencia con una destrucción real de una especie de bodegón naturaleza muerta con escombros reales para tener un resultado poético contundente que hable del sentimiento del terremoto de una manera poco convencional, tratando de no hacerlo con los personajes actores, sino con otros sujetos, parte de la escenografía. A principios de los 80s, la palabra izquierda casi había desaparecido, no había crítica política. Y el 85 implicó un cambio brutal, ¿no?, en la actitud social, en el sentido de que la gente se dio cuenta de que pues, tenía muchísimo más fuerza de lo que tenía el gobierno. Nosotros para la historia tratamos de tomar en cuenta esta premisa. El 85 fue una época de transición y de cambio. Y la adaptación al guión de esta pequeña historia, que no tiene nada que ver con los movimientos sociales, ni políticos, ni nada. Es una historia personal, es una historia de amor. Pero a mí sí me interesó para la adaptación que se tratara sobre un cambio, una especie de despertar.